Vamos a leer la palabra del Señor, mis hermanos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, el capítulo número 10. Evangelio según San Mateo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, verso 21. Bueno, leamos el 22. Para ser más concreto, vamos a leer el verso 22. Voy a esperar que los hermanos ubiquen el texto de la palabra. ¿Amén? Listo, vamos a leer entonces. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. ¿Quieren repetir la escritura, el texto? Por favor, hagámoslo todos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Gloria al Señor. Vamos a meditar un momento la palabra de Dios, porque es importantísimo que nosotros estemos convencidos dónde estamos, de dónde nos trajo el Señor, para dónde vamos y la necesidad de perseverar, la necesidad de continuar firmes en este camino. Gloria al Señor. El Señor estaba previendo, porque no es que está como abocándonos a nosotros a una jornada, a una situación de persecución, porque sí hemos vivido persecución. La iglesia del Señor al inicio fue muy perseguida, porque eran diferentes a los demás. La razón porque hay un camino que hace la diferencia. La razón porque hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el que perdona pecados, es el que hace nuevas criaturas y es el que nos hace parte de la familia de Dios. Porque la Biblia dice: a todos los llamados de mi nombre, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Esos son los que el Señor considera familia. La Biblia habla de la familia de la fe y habla de la familia de Dios. Y para ser parte de una familia, se necesita haber nacido en el seno de esa familia. Entonces, el proceso de salvación empieza cuando una persona oye el Evangelio. Por eso fue que el Señor envió a los discípulos diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere a ese evangelio, el que creyere y fuere bautizado, no como se lo han inventado las religiones, no como se lo han inventado los pensadores de la época, los filósofos, porque el bautismo diferente al bautismo en el nombre de Jesús es un bautismo inventado por pensadores, por filósofos. Pero el bautismo bíblico es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que es para perdón de pecados, y adicionalmente dice la Biblia que los que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo, ¿qué pasa? De Cristo estamos revestidos. Entonces, es esa la prerrogativa
la que nos hace parte de esta familia. Entonces empezamos con oír la palabra, luego hay que creer la palabra, hay que recibir la palabra. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, dice, los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. ¿Y en qué manera? ¿En qué forma? Bueno, como lo acababa de decir el apóstol. En esa misma disertación el apóstol decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, al creer la palabra, después entonces y recibirla, luego viene la obediencia a la palabra. Entonces cuando una persona ya se pone a la disposición del Señor, le pasa lo que le pasó a Saulo. Saulo inicialmente era un enemigo y además perseguidor del evangelio. Un enemigo acérrimo, hermano. Un enemigo a muerte. La razón, el celo por la religión. Saulo era un celoso de su religión, de sus tradiciones. Creían que entonces aquellos que tenían a Jesucristo como el Señor de sus vidas, los que tenían al Señor Jesucristo como el líder, el Señor, el dueño de su existencia, y lo estaban siguiendo a Él y lo adoraban, entonces Saulo decía, estos son enemigos, esta gente hay que acabarla. Están equivocados, están adorando un Dios diferente al que yo tengo. Y hay gente, hermano, que son bastante aferrados a sus tradiciones. Pero el Señor mismo trató con Saulo. Y Saulo pudo entender que hay un solo Dios, que no hay dos ni tres. Hay uno solo. Porque cuando él oye del cielo la voz que le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él en tierra está allí ciego porque el resplandor de luz que sobrepasó la luz del mediodía le ha quemado las retinas de los ojos y ahora está ciego, ya no puede ver. Pero ahí en el piso, ahí él clama diciendo, Señor, ¿quién eres? Realmente él estaba esperando que ese que le estaba hablando del cielo se identificara como el Dios Jehová. Porque no hay otro Dios. Para él no había otro Dios y es que no hay más. No existe otro Dios. Así que Saulo ahí en el piso está esperando que ese Dios se identifique. Así como él lo tenía ahí en la mente, en el corazón, en su conciencia. Ese es Jehová. Y me va a decir que Él es Jehová. Si yo le pregunto cómo se llama, quién es, Él me va a decir que es Jehová porque es que no hay otro. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios que sacó a Israel de Egipto. Ese es el Dios que hizo los milagros en Egipto. Ese es el Dios que le dio pan a Israel en el desierto, que les dio agua. Y estaba esperando que se identificara así. Pero hermano, la sorpresa fue grande. La sorpresa fue grande, aleluya. Porque cuando el Señor se identifica, Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así que ahí en su mente se empieza a gestionar algo bien importante, que es lo que tiene que pasar con todos los seres humanos. Una revelación. Tiene que haber una aceptación de una verdad irrefutable en la Biblia. Porque la Biblia no muestra que hayan 2 ni 3, mucho menos 4.
Y ahí está el Señor hablándole a Saulo, y Saulo, cuando él entiende que este Dios es único y que si es Jehová el que le está hablando del cielo, pero se identifica como Jesús, es el único Dios real y verdadero. Por eso ahora se pone a la disposición de él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dice, bueno, debe ir allá a Damasco. Allá le van a explicar cómo es esto del evangelio, cómo es esto de esta nueva vida. Y allá llegó donde Ananías. Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que acababa de ser revelado, del Dios verdadero. Es que, hermano, no hay más. Así que una vez que la persona oye el evangelio, lo entiende y lo obedece, entonces viene el arrepentimiento, viene la conversión al evangelio, y la persona termina diciendo, por favor, pastor, bautíceme en ese nombre para el perdón de mis pecados. Aleluya. Ese es el plan de salvación. Cualquier persona que desee ser salvo, bueno, nosotros, hermanos, realmente nosotros pasamos por ese proceso sin saber que ese era un proceso. Porque usted nunca dijo, bueno, ya llevo el primer paso, que es oír la palabra, ahora voy a dar el otro paso, que es entregarme al Señor. Nadie hizo eso así. Las cosas fueron sucediendo en la medida que el Señor fue obrando. Pero gracias a Dios, porque de verdad en la Biblia uno se da cuenta que todos los que van a ser salvos y van a ser y son añadidos a la iglesia, pasan por lo mismo. Usted habla con el uno, con el otro, y pasaron el mismo proceso. De alguna manera oyeron la palabra, la creyeron, la recibieron, la obedecieron, terminaron entregándole su vida al Señor y bautizándose en el nombre de Jesús. Para esos que empezaron así, posteriormente vino una persecución terrible en Jerusalén. Porque aunque Saulo ya se convirtió al evangelio, los enemigos del evangelio siguieron. Líderes religiosos, gobernantes, se asociaron con el propósito de exterminar el evangelio. Hubieron hombres, hubieron imperios, hermanos, que se levantaron terriblemente contra el evangelio. Bendito el nombre del Señor. La verdad es que nosotros no hemos pasado por tanta persecución como pasó la iglesia primitiva. Incluso en el libro, en la carta a los Hebreos, en la carta a los Hebreos se narra en el capítulo 11 cómo por la fe algunos se salvaron y por la fe algunos tuvieron que atravesar también momentos muy difíciles. Dice la Biblia que fueron aserrados, quemados, arrojados a las fieras. Emperadores que los perseguían, hermano, con toda la fuerza, con todo el peso, al punto de querer exterminar definitivamente a estos que tenían este nombre maravilloso en sus vidas. Pero de una manera también poderosa y milagrosa, el Señor preservó un grupito, aleluya, un remanente con este nombre. Y aunque para el mundo este nombre desapareció y estos creyentes en el nombre de Jesús desaparecieron, hoy aquí en San Martín hay un grupo que lleva en alto este nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya. Pero el Señor lo advirtió.
seréis aborrecidos de todos. Pero el Señor también dijo por cuál causa. Porque a veces vienen momentos difíciles, no por causa del nombre, a veces porque nos portamos mal, a veces porque damos mal testimonio, a veces porque nos metemos en situaciones que no debiéramos. Entonces viene una persecución, viene una situación difícil, vienen problemas, vienen dificultades, pero el Señor no dijo que era por causa de esas situaciones que íbamos a ser aborrecidos. Dijo que era por causa de su nombre. La palabra de Dios narra en el capítulo 4 y sucesivamente el 5 cómo persiguieron a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Jacobo. Los metieron en la cárcel por el solo hecho de predicar el nombre del Señor. Y se reunieron las autoridades del entonces para ver cómo iban a hacer para frenar esta predicación. Porque dice la Biblia que Pedro y Juan iban al templo y allí en la puerta, la puerta del templo, llamada la Hermosa, había un hombre que estaba paralítico. Y dice la Biblia que Pedro, fijando en él los ojos, vio que tenía fe para ser sanado y lo tomó por la mano y le dijo: no tengo plata, no tengo oro. Como a veces estamos por ahí sin una moneda, pero tenemos algo poderoso dado por el Señor. Tenemos una gloria, un poder, un nombre, aleluya, que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. No necesitamos más, hermanos. Nosotros no necesitamos que el alcalde traiga aquí cuántos millones. Si lo hace, bienvenido, pero no necesitamos. No necesitamos. Porque tenemos al Dios que todo lo da, que todo lo suple. No necesitamos nada artificial, no necesitamos. Hay denominaciones que hacen muchas cosas para atraer gente. Les brindan mercados, les brindan dinero, comida, trabajo, con tal de que el grupo crezca. Pero aquí, sin brindar dinero, ni mercados, ni nada de eso, el Señor está añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Aleluya, aleluya. En algunos lugares hasta les dan cargo y los bautizan sin estar casados, viviendo por ahí mancebados, es que se dice, amancebados, en unión libre, en pecado, y se suben a predicar en esas condiciones, con 3, 4 mujeres. Pero eso no está bien. Entonces nosotros no necesitamos de eso. Nosotros lo que necesitamos es el nombre del Señor. Y ahí está Pedro sin dinero, sin plata ni oro. Pero ahora le dice al paralítico: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que el que era cojo se levantó y anduvo, y por primera vez entró al templo alabando y glorificando a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Eso es lo que el Señor espera de aquellos que reciben beneficios del Señor. Pero hay muchos que reciben el beneficio, son sanados, son librados de los demonios, y allá están tomando. Bueno, el Señor le dijo a una persona que liberó y sanó, le dijo: vete en paz y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Ese que recibe el beneficio y se va a seguir pecando en el mundo, le puede venir una cosa peor. No me lo estoy inventando, ahí está en la palabra.
Gloria al Señor. Entonces, hubo una persecución y muchos, dice la Biblia, que con solamente el Señor decirles: el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre no es digno de mí. Y dice la Biblia que ya muchos no le seguían. No se comieron al Señor, porque hay algunos que dicen que hay que comerse la carne y beberse la sangre del Señor. ¿Dónde iremos a conseguir suficiente carne del Señor para toda esta gente? Y suficiente sangre para todos. Porque no se trata de comer y beber literalmente el cuerpo ni la sangre del Señor. No se trata de eso. El que lo diga está desenfocado. El que lo afirme y lo predique está totalmente fuera de sí. Porque la Biblia narraría entonces que al Señor se lo comieron vivo. Entonces ya habría que cambiar la historia bíblica. No fue a la cruz. No alcanzó. Se lo comieron vivo. No, hermano, dejémonos de engaños y mentiras. Vamos a creer la palabra como es. A lo que se refiere el Señor es a recibir la palabra en el corazón y a ponerla por obra. Eso es comer la carne y beber la sangre del Señor. ¿Qué se gana una persona con comerse un pedazo de carne o beberse una copa de sangre del Señor y no obedecer la Biblia? ¿De qué le sirve? No le sirve de absolutamente nada. Pero si obedece la Biblia, la palabra de Dios, se convierte, se arrepiente, es salvo. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces esos primeros hombres fueron perseguidos. Allá a Pedro y a Juan, después de este milagro, los llevaron presos. Los metieron a la cárcel. Pero dice la Biblia que les dijeron, los amenazaron y les dijeron: vean, no sigan predicando de aquí en adelante en ese nombre. O sea, lo que quiere decir es que sí podían predicar, pero no en el nombre de Jesús. Porque, hermano, el que no quiere que se predique en el nombre de Jesús es el mismo diablo. Porque en el nombre de Jesús son rotas las cadenas, hay liberación, hay salvación, hay sanidad. ¡Aleluya! Y se recibe el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Entonces la salvación tiene dos factores importantes. La participación divina para la salvación. Dios ya hizo su parte, porque Él se manifestó en carne y Él, manifestado en carne, dio su vida. Dice la Biblia: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted es el fruto del Calvario, hermano y hermana. Usted es el fruto de la aflicción del alma del Señor. Es el resultado, aleluya. Pero el Señor pudo haber hecho todo eso. Si usted no persevera en el Evangelio, no se completa el propósito. Por eso dice: mas el que persevere hasta el fin. Esto tiene un fin, hermanos. Esta lucha, este trabajo, esta guerra espiritual, porque la Biblia dice que estamos en medio de una lucha. Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad en nuestras manos. Porque el día que a usted le digan o no le digan
lo saluden o no lo saluden, lo acepten o no lo acepten. Usted tiene que seguir adelante. Yo tengo que seguir adelante. Y como dice el himno, seguiré adelante en el nombre de Jesús. Eso es permanecer. Que aunque lo miren bien o mal, que aunque lo saluden o no lo saluden, que aunque lo critiquen o no lo critiquen, aunque lo miren bien o lo miren mal, o pase lo que pase, lo persigan, lo ofendan, se burlen. Porque, hermano, se burlaron del Señor. Le hicieron bullying. Cogieron un manto y se lo pusieron encima y le pusieron una caña en la mano. Y la gente le hacía reverencia burlándose de él. Salve, maestro, rey de los judíos, salve. Y se burlaban y le daban con la caña en la corona de espinas que tenía en su cabeza. Y le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate y sálvanos. Pero él, siendo el rey, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Alabanzas. No abrió su boca. Cuando le maldecían, él no respondió con maldición. Bendito el nombre del Señor. Entonces, nos queda a nosotros, hermanos, cumplir con la otra parte que nos toca. Él ya hizo la suya. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer para que usted y yo fuéramos salvos. Ahora usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Y yo quiero hacerla aferrándome de la mano poderosa del Señor. Yo quiero aferrarme de su mano. Yo quiero permanecer. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero continuar. Mucha gente para esta fecha cierran los templos y se van a parrandear. Hay religiones que a esta fecha no hacen cultos. Se van de parranda. Prenden los equipos. Se van a tomar. Se van a bailar. Pero a nosotros no nos importa si es diciembre, si es noviembre, si es julio, la fecha que sea. No nos importa, vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, no dijo el apóstol Pablo: nada nos separará del amor de Dios. Nada. Nada nos separará. Y hay muchas cosas que intentan separarnos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, cuchillo, espada, principados, ángeles, potestades. Pero en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Y no es porque seamos muy valientes, aunque la Biblia dice que tenemos que ser valientes. Porque los cobardes se van para el infierno. No me lo estoy inventando, hermano. Apocalipsis 21:8 lo dice. Ahí empieza la lista de los que van para el infierno. Pero los cobardes e incrédulos, así dice la Escritura. ¿Y quiénes son los cobardes? Los que no perseveran. Los que renuncian a esta gloriosa verdad. Los que teniendo la oportunidad en su mano,
Porque, hermano, el Señor mismo nos ha presentado esta salvación tan grande en bandeja no de plata, sino de oro finísimo. El Señor mismo. Por eso cuando la Biblia habla del... ¿Cuántos han leído ese texto del gusano que nunca muere? ¿Alguien lo ha leído? ¿Sí? ¿Saben cuál es el gusano que nunca muere? ¿Los que comen los muertos allá en el sepulcro? No. El gusano que nunca muere es la conciencia. Porque allá en el infierno van a ser conscientes de los años que tuvieron la oportunidad de recibir el evangelio para salvación y lo despreciaron. Porque el que no acepta el evangelio del Señor lo está despreciando. Voy a pedirles el favor que estemos de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor que Él nos bendiga, nos ayude, nos dé las fuerzas. Porque esto no es porque usted sea muy valiente y es que a mí nadie me vence. Eso dijo Pedro. Cuando el Señor le dijo, me vas a negar. Él dijo, Señor, ¿a negar? Señor, vea, si es posible voy a morir por usted. Y así dijeron los demás. Pero el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y cuando el gallo cantó, Pedro se acordó que el Señor le había dicho que lo iba a negar. Pero no hizo nada, hermano, no hizo nada. No se humilló, no lloró, no se aferró de la mano del Señor. Él estaba erguido, él sacó pecho, él dijo, no, yo cómo lo voy a negar, no que yo soy Pedro, yo soy fuerte, yo soy un varón, yo me hago respetar. Y cuando le dijeron, usted también era de ellos, ¿no? De esos de que seguían a Jesús. Y él dijo, no, usted me está confundiendo. ¿Cómo se le ocurre? Yo no soy de esos. Y otra por allá, otra señora lo vio y le dijo, usted es de ellos. Y le dijeron, hasta su manera de hablar lo descubre. Y le dijeron la tercera vez, usted es de esos evangélicos, usted es de esos Jesusolos. Y él dijo, oiga, respete. Y para que le creyeran dijo groserías. Porque los que dicen groserías no son del pueblo de Dios. Entonces él, para que le creyeran que no era del pueblo de Dios, de los seguidores del Señor, dijo groserías. Y cuando dijo esas groserías, cantó el gallo. Que no nos vaya a cantar el gallo, hermanos. Vamos a aferrarnos de la mano del Señor. Vamos a humillarnos ahora bajo la poderosa mano del Señor. ¿Quién quiere humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Van a venir persecuciones. Se van a burlar. Lo van a amenazar. Lo van a despreciar. Se van a reír en su cara. Cuando yo era un chico en la escuela me decían, aleluya, jálele la cabulla. Así me decían. Y yo me ponía a llorar. Y la profesora, que no era cristiana, no era de la iglesia, no era convertida al evangelio, me decía, tranquilo Josué, ellos no tienen lo que usted sí tiene. Alabanzas. Usted tiene algo muy grande de parte del Señor. Usted ha recibido algo muy grande de parte de Dios. Y dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Te está esperando una corona, mi hermano, mi hermana. Te está esperando una corona. Hermano José David, te está esperando una corona. Hay que seguir adelante.
El Señor le dijo a los discípulos: ustedes también se quieren ir, porque habían muchos que se habían ido. Le dijeron al Señor: mire, Señor, se van todos. Y el Señor les dijo: ustedes también se quieren ir. Pero Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Alabanzas al Señor. No hay otro. Solo Él. Solo Él. Yo no sé si usted quiera venir un momento aquí a hablar con el Señor y a decirle: Señor, si tú me ayudas, si tú me sostienes, si tú me das tu mano, yo puedo perseverar, yo puedo seguir. Porque de su mano podemos seguir. De su mano podemos seguir.